Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 27 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana dialogo con el presidente de la Junta de Directores de la Sociedad para la Asistencia Legal, el licenciado Jesús Rivera Delgado. Con Jesús hablamos sobre la historia de la Sociedad para la Asistencia Legal, sobre la pobreza, el crimen y la justicia y sobre el caso de Leo Aldrich, entre otras cosas. Estos temas relacionados a la criminalidad y una forma diferente de atender y mirar el problema criminal, como el asunto del acceso a la justicia, es importante que se comience a discutir en Puerto Rico y tengamos una discusión amplia sobre la forma y manera en que se atiende el crimen. Así que le agradezco al licenciado Rivera Delgado su disponibilidad para compartir con nosotros durante esta entrevista. La próxima semana, La Ventana toma un receso, ya que estaremos en el fin de semana de Acción de Gracias. Así que nosotros regresamos con el último episodio de este ciclo el próximo viernes 30 de noviembre, donde tendremos la participación en una entrevista muy especial con don Alexis Masol González, premio Goldman del 2002 y fundador del proyecto Casa Pueblo. Así que espero que disfruten esa entrevista, ya que será el último episodio de este año. Recuerda que La Ventana se publica todos los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcasts tales como Apple Podcast y Google Podcast. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Suscríbete también a mi canal de YouTube para que puedas ver o escuchar nuestros episodios. También te invito a que busques mi blog titulado Así las cosas, que publico los martes a través de elnuevodia.com. Ahora los dejo con la entrevista al licenciado Jesús Rivera Delgado. Licenciado Jesús Rivera Delgado, bienvenido a La Ventana. Muchas gracias por invitarme. Hacía tiempo que quería venir a este programa, a este podcast. Eso es así, pudimos coordinar. Eso es así. Jesús, licenciado, ¿de dónde es que viene ese interés por el derecho? Bueno, mis padres son abogados, ambos, ya retirados, aunque ellos nunca me impusieron que yo estudiara derecho. Siempre, no estudié derecho porque mis padres me lo impusieron, pero sí el modelaje de lo que ellos, del trabajo que ellos hacían, pues a mí me llamó la atención. Yo soy el mayor de 4 hermanos, yo soy el único varón, tengo tres hermanas mujeres y entonces vemos solamente 2 abogados. No salimos los 4 abogados como pasa en otras familias, porque no. Eso fue el libre albedrío de cada cual. A mí pues de niño pues yo iba a las salas, mi mamá fue fiscal, se retiró hace ya como 15 años. Okay. Fue cuando mi mamá entró a la fiscalía, fue la primera vez en Puerto Rico que entró un grupo nutrido de mujeres fiscales. No es que mi mamá fue de la primera mujer fiscal, porque antes que ella hubo, pero cuando ella entró, yo era un niño y recuerdo que era una novedad que de momento entró un grupo de mujeres y no eran tantas, eran como 5 o 6, pero eso fue impactante en aquel claro, momento. Me imagino. ¿Eso fue en qué año estamos hablando más o menos? 70, a principios de los 70. Ok. Y entonces ahí desarrollé interés por lo criminal, porque aunque en mi práctica privada yo trabajo casos civiles y la manera como yo corro mi oficina, mi práctica, eso lo aprendí con mi padre, también por el modelaje de ver lo que él hacía y litigo casos civiles, lo aprendí también viéndolo a él, pero lo criminal me llamaba más la atención. Y entonces, aunque mi mamá siempre fue fiscal, curiosamente, yo nunca quise ser fiscal. Yo empecé a admirar el trabajo de los abogados de asistencia legal, de la Sociedad para Asistencia Legal,
pues porque siempre estaban en el lado difícil, en la rueda de abajo, defendiendo los casos, los peores casos, estaban mal pagos, entonces eso yo lo encontré como retante, y entonces me gustaba la idea de ser abogado y de ser abogado de asistencia legal. De esa visión honorable del que está abajo. Sí, interesante, proveniendo, siendo hijo de una fiscal. Sí, ¿no? Y respeto mucho a los fiscales, tengo muy buenas relaciones con los fiscales, pero yo siempre quise tener mi propia oficina y la tengo. Yo primero fui abogado asistencial legal unos años y después pues establecí mi práctica privada. Y en mi práctica privada pues yo sabía que iba a ser de todo tipo de casos, pero siempre la práctica de lo que hacen los abogados de asistencia legal la he encontrado muy digna y muy necesaria para el país, porque eso es el abogado de las personas que no tienen dinero, de las personas que no han tenido oportunidades, y siempre me llamó la atención eso. Y el derecho en general, yo tengo ya 30 años en la práctica de la abogacía. En este momento de la vida, pues los abogados por ahí, me perdonan los que me escuchen, que tienen 30 años, pues ya están aborrecidos, cansados. Yo estoy un poco cansado del sistema, pero yo no me arrepiento de ser abogado. Del sistema, pero no de ser abogado. No de ser abogado, lo disfruto mucho. Me gusta la práctica de la abogacía y me gusta ser abogado, pero ya, claro, después de 30 años, pues uno pues quisiera coger la vida un poco más suave, lo cual no es posible en este momento que se está viviendo en el país. Pero me preguntas a mí, cuando yo me gradué de la Universidad de Puerto Rico en 1988, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, yo dije que esto era para 25 años y que después de 25 años me iba a retirar. Casualmente, ahora en junio nos reunimos, la clase graduanda UPR 88, y entonces este era uno de los chistes que hacíamos y que yo hacía, decía, oye, yo dije que esto era para 25 años y vamos para 30, porque se cumplieron 30 y no veo un retiro en el futuro inmediato, pero no me quejo, realmente me gusta la práctica de la abogacía, me gusta el derecho te enseña a entender un orden, no es que todo lo legal sea justo, porque tampoco es así, pero te enseña a ver el orden, y como el derecho incluye todo, pues prácticamente es una disciplina que integra todas las facetas de lo que es una sociedad. Sería multidisciplinario, interdisciplinario, si lo vemos en términos académicos, porque lo cubre todo, el derecho está en todo. Claro, y derecho, tú has seguido también esa visión multidisciplinaria, porque también eres profesor en la Universidad del Sagrado Corazón. Sí, es correcto. Cuando yo abrí mi oficina, práctica privada, pues entendía que tenía que hacer otras cosas pero quería que fuera algo relacionado con mi profesión, pero desde otra perspectiva. Y entonces ahí pues tuve la oportunidad de entrar a la Universidad del Sagrado Corazón, donde yo doy los cursos de aspectos legales, tanto de bachillerato como de graduado. He ofrecido servicios a 3 departamentos: la Escuela de Comunicación, ahí doy el curso de aspectos legales de la comunicación; el Departamento de Administración de Empresas, que le he dado cursos de Derecho Mercantil 1, Derecho Mercantil 2, aspectos legales de la industria de eventos especiales; y hay un programa prejurídico, allá en Estados Unidos le dirían un pre-law, que se llama Sistemas de Justicia, y ahí ofrezco varios cursos. Entonces eso es bueno, porque no es una facultad de derecho per se, tiene que ver con lo que yo estudié, y estoy en contacto con la juventud, y entonces podemos analizar críticamente el derecho, que es algo que no se hace, pero en las facultades de derecho, sobre todo en Puerto Rico, no hay mucho tiempo para eso, porque el enfoque de la facultad de derecho es pues formar abogados, y se ha convertido en fábricas de abogados. Sí, entonces tú tienes que tener, producir. Seguro, si vamos a hablar de primera enmienda, libre expresión, pues, qué sé yo, de una clase para otra te asignan un volumen de
Cuando yo estudié Derecho, había médicos estudiando Derecho y decían que nunca habían visto tanto volumen de material en su vida, y eran tipos que ya eran doctores en medicina. O sea que te daban un volumen de trabajo para que tú fueras desarrollando una técnica de cómo tú analizabas el asunto de la primera enmienda, de cómo hacer planteamientos y eventualmente litigar eso en un tribunal. Entonces, pues tú no tienes mucho tiempo para sentarte a criticar los procesos sociales, los procesos históricos. Y eso es sagrado si yo lo puedo hacer en mis cursos, porque como yo allí no estoy formando abogados, lo que estoy es dando unos aspectos legales en las distintas disciplinas, pues lo puedo hacer y lo disfruto mucho. Y entonces uno puede ir y entonces uno puede entrar más allá, que lo legal no necesariamente es justo. Eso yo siempre se lo digo a mis estudiantes. Y que no hay una relación entre justicia y legalidad. La esclavitud fue legal en Puerto Rico 400 y pico de años. Y eso no quiere decir que es justo. Claro. Y tú me preguntas a mí, y ya esto es bien personal, yo estoy en contra de la ley promesa, pero la tenemos ahí porque es legal. Pero yo no entiendo que eso sea justo, ni de la Junta de Control Fiscal. Yo no creo que eso sea justo, pero es legal y hay que bregar con eso, y pues habrá que respetarlo y habrá que manejar las situaciones que surgen con ello. Y entonces, fuiste abogado en la sociedad y ahora eres presidente de su junta de directores. ¿Cómo es que tú llegas a la presidencia de la junta de directores y hablarnos un poco de lo que es la sociedad? Okay. La Sociedad para Asistencia Legal es una entidad privada sin fines de lucro. Las personas muchas veces se sorprenden porque creen que se trabaja para el gobierno. Sí, que es una entidad del gobierno. Somos los abogados del gobierno. El gobierno de Puerto Rico no tiene entidades que le den representación legal gratuita en casos criminales, gratis, valga la redundancia, como hacemos nosotros. Eso no existe. El concepto que se montó de asistencia legal es una corporación que se hace en el año 1955 y la inscribieron personas ilustres de aquel momento. De hecho, la firma de los certificados de incorporación se hace en Fortaleza, y sale el gobernador Luis Muñoz Marín, aunque él no fue parte de eso, pero se firma en Fortaleza. Él está presente. Me imagino como parte del compromiso del Estado, ¿no? Sí, y en ese sentido, porque el Estado nos subsidia. Nosotros le resolvemos un problema al Estado. Okay. Pero el hecho de que se hiciera de esta forma le da una autonomía asistencia legal, porque está fuera del proceso político, y eso le da pues una autonomía. Eso es bien importante porque, mira, el Estado hace las leyes. El Estado tiene las agencias del orden público para encauzar a las personas. El Estado tiene el Departamento de Justicia con sus fiscales para acusar a las personas. El Estado te juzga en el Poder Judicial. Pues es bien importante que la entidad que da la representación legal en casos criminales no pertenezca al Estado. Esa es la filosofía nuestra. Y esa fue la filosofía en aquel momento y la avalaron las personas que inclusive el juez presidente del Tribunal Supremo en aquel momento en Puerto Rico es incorporador de asistencia legal, Cecil Snyder, y él creía que esto tenía que ser una entidad aparte. Estaba el presidente del Colegio de Abogados en aquel entonces, que fue incorporador también, estaba el secretario de Justicia de aquella época, José Trías Monge. Hay una serie de personas que fueron los incorporadores de la Sociedad para Asistencia Legal. Entonces, de la manera que nosotros operamos es que el Estado nos provee los fondos, porque el Estado tiene esa obligación de la representación legal gratuita. Eso está en la Constitución de Puerto Rico y está en la Constitución de Estados Unidos también. Y entonces, pues, esta entidad que existe desde 1955, pues ya ha desarrollado el peritaje para atender ese tipo de situación, el tener que atender clientes indigentes y darle una representación legal de excelencia. Nosotros, asistencia legal, cuando digo nosotros, ahora me refiero a asistencia legal, estamos en todas las regiones judiciales del país. Hay 13 regiones judiciales, en cada región judicial hay una oficina nuestra, más tenemos una oficina de legislación y asuntos especiales. Poca gente quizás sabe que asistencia legal estudia la legislación que se somete que tenga relevancia
con nuestra clientela, con nuestras funciones. Y hay abogados especializados que deponen en la legislatura, se hacen memoriales, se le presentan comentarios a los legisladores. Asistencia legal tiene una división que hace eso. Se atienden remedios por sentencia. Hay una división de apelaciones también, como es una corporación, hay una oficina pues que es la que corre toda la operación. Son 16 oficinas de asistencia legal alrededor de la isla. En este momento. El bufete más grande de Puerto Rico. De los bufetes más grandes de Puerto Rico, y entiendo yo, y eso es así, donde quiera lo podemos discutir, y el mejor bufete de litigación criminal que existe en Puerto Rico. Es la Sociedad para Asistencia Legal. Una corporación privada sin fines de lucro. Nosotros tenemos, pues, obviamente los abogados, tenemos personal de apoyo, personal clerical, secretarias, investigadores, tenemos en cada oficina hay un director o directora de oficina que es abogado también. Esos directores pues se reportan a un director ejecutivo, hoy actualmente es el licenciado Félix Vélez Alejandro. Licenciado Vélez Alejandro es abogado de asistencia legal desde 1984. Es una de las personas que mejor conoce, cuidado si es mejor, la Sociedad para Asistencia Legal. Y entonces ese director ejecutivo responde a una junta de directores. La junta de directores se compone de 7 miembros. Y a contestar tu pregunta, la junta siempre tiene que haber 3 ex abogados de asistencia legal como miembros de esa junta. Okay. La junta se selecciona por un comité donde están las 3 facultades de Derecho de Puerto Rico y los colegios profesionales. Y entonces ellos hacen unas nominaciones cada vez que surgen vacantes. Los miembros de junta se eligen por 3 años y pueden ser reelectos en 2 ocasiones, hasta un máximo de 9. Después de eso no pueden ser reelectos más nunca, según como estamos. Pero la ley de cooperativa pues tiene una disposición similar, pero si tú te sales de la junta está fuera un tiempo, pues puedes regresar. Puedes volver. No, acá no funciona así. Igual la ley de condominios ahora se enmendó para hacer eso mismo, que la gente se tenga que salir un tiempo, ¿no? La asistencia legal es 3 años por 2 términos más. Yo no sé cuánto yo llevo como 4 o 5 años, porque mis 2 estadías en asistencia legal han sido intensas. Cuando era defensor legal, que es el nombre de los abogados de asistencia legal, oficial, y ahora como miembro de junta, porque asistencia legal es un mundo complejo, pero precisamente como salí de allí, pues lo puedo entender y disfruto mucho también lo que hago. Ninguno de nosotros cobra, ni siquiera cobramos dieta, eso de los miembros de junta, es una función completamente ad honorem. Actualmente hay 2 personas, y eso siempre se ha mantenido, que no son abogados, en este momento son dos, de hecho, que vienen de la academia. Una es la doctora Isabel Feliciano, fue profesora en la Universidad de Puerto Rico, y la otra es la profesora Carmen Chazule, que es profesora de la Universidad del Sagrado Corazón, que ella dirige allí el Centro de Vinculación Comunitaria y ha estado trabajando con comunidades en Puerto Rico por muchos años, y por eso la razón por la cual se le invitó a pertenecer a esa junta, en representación de los intereses de nuestra clientela y que se vea desde una perspectiva que no sea legal. De la misma forma que está la doctora Feliciano, que también ha sido muy activista en causas comunitarias y de justicia social, y ella es doctora en psicología. Carmen Chazul viene de la sociología. Entonces, pues eso da un trasfondo bien interesante y hasta cierto punto refrescante, ¿verdad?, al esquema legal. Tenemos el tesorero de junta, que es un abogado CPA, que está por su conocimiento de las finanzas. Somos 5 abogados en total. Hay otro, te lo puedo mencionar, el abogado CPA tesorero es el licenciado Jorge Cañellas. Tenemos un abogado civilista, no practica en lo criminal, que tiene también mucha experiencia con entidades sin fines de lucro, que es el licenciado José Rodríguez Jiménez. Y entonces, por el lado de los que venimos de asistencia legal, está la licenciada Alice Agosto, que fue abogada de asistencia legal en la oficina de Bayamón. Está el licenciado Luis René Santiago de Humacao,
que fue abogado de asistencia legal en Humacao, y estoy yo. A mí, pues, se me nominó por parte de ese comité que existe cuando surgió una vacante de que tenía que ser llenada por alguien que había estado en asistencia legal. Okay. Entonces ahí me nominaron, me indicaron que me nominaron, yo dije que sí, y entonces se pasó un proceso y ahí fue que entré. Así como funciona la Junta. Términos de mis experiencias, pues sí, yo fui abogado de asistencia legal. Yo estuve un año en la práctica de la abogacía cuando Puerto Rico era otro país, eso fue en el 88. Y era otra experiencia. Sí. Usted graduaba de mi clase de Derecho. El que no quiso trabajar como abogado fue porque no quiso. Porque hay gente que estudia Derecho y no interesan trabajar como abogado, sí, por el conocimiento. Hay personas, y se ve mucho en la política, que estudian Derecho y no revalidan y no les interesa porque lo que quieren es el conocimiento. Correcto. De cómo corren las cosas. Pero todo el que quiso trabajar como abogado en la práctica de mi clase lo hizo, porque en ese momento eso era así. Eso no es la realidad que estamos viviendo ahora. Y se conseguían buenos salarios y buenas oportunidades. Entonces yo trabajé un año hasta que me aceptaron en la Sociedad para Asistencia Legal, y me fui para Asistencia Legal con un pay cut. Así de entregado estaba yo, con un pay cut de una bebé recién nacida. Wow. Eso fue hace 27, 28 años, 29 años atrás. Y entonces era un trabajo bien intenso. El volumen de casos era mucho mayor que hoy día. Puerto Rico, y esto te lo digo por experiencia como abogado de 30 años y por haber comenzado precisamente la Sociedad para Asistencia Legal, por las cosas que estoy viendo hoy día. Puerto Rico ya no se están radicando casos como se radicaban antes. Eso podríamos después entrar a hablarlo, pero cuando yo empecé en asistencia legal, se radicaban muchos casos y se veían muchos casos. Hoy día, pues, sí, tú ves menos casos en los tribunales, inclusive tú puedes tener hasta una percepción de que el crimen ha bajado, pero lo cierto es que en términos estadísticos, pero en términos de cómo se siente la gente, la percepción de lo que vive la gente día a día, no es que sea un país seguro. Por eso es de igual o mayor inseguridad. Eso es así. Para terminar un poco de hablar de lo que es la sociedad como tal, y antes de entrar en otros temas relacionados, tú dices, los fondos provienen del gobierno de Puerto Rico. ¿Cuál es la procedencia de los fondos? Es del gobierno de Puerto Rico. Podría haber una cantidad que no recuerdo, podría haber alguna cantidad mínima en relación a nuestro presupuesto en fondos federales, quizás por alguno de los programas como Drug Court o algo así, pero la asistencia legal corre con fondos estatales, con fondos del gobierno de Puerto Rico. Eso proviene de la compra de sellos. Proviene de varias fuentes, principalmente en la compra de sellos en los affidavits, que se llama así mismo sello de asistencia legal. Exacto. Y en las escrituras se cancelan también sellos, en las escrituras de compra-venta se cancelan también sellos de asistencia legal de $5 por cada $25,000 en la transacción. Eso se hace de esa forma. Pero la legislatura de Puerto Rico nos incluye en su presupuesto como si fuéramos, aunque no lo somos, como si fuéramos una agencia de gobierno. Ok, es una asignación especial. Es correcto. Adicional. Es correcto. Y tienen fondos suficientes para operar. Están operando. Bueno, en este momento se está dando el servicio como se tiene que dar. No, porque pensando que obviamente hay un tema de crisis fiscal, ha habido recortes en todas las áreas del gobierno. A nosotros se nos ha recortado el presupuesto también y hemos buscado la manera de que nuestra clientela no se afecte en cuanto al servicio que se da. Pero sí, hemos sufrido recortes, como lo sufre todo el mundo. Pero nuestros abogados son gente comprometida y realmente siempre el servicio se da. Hay espacio para mejorar, pero sabemos que no hay dinero.
Puerto Rico no existe cuando había dinero en Puerto Rico no existía una cultura de filantropía, pues menos la hay ahora, porque ese era el concepto de la sociedad de asistencia legal se funda para aliviar el problema de los abogados de oficio. Los abogados de oficio, que era lo que existía exclusivamente antes de fundarse asistencia legal, es el abogado que el tribunal le pide que lo asista y defienda de forma gratuita a una persona. Entonces, básicamente los abogados que estaban en la sala ese día, pues le tocaba. Así funcionaba esa cosa. Y sobre todo en regiones judiciales pequeñas, y más en aquella época, pues a veces esa carga recaía entre las mismas personas. Exacto, que ese era el problema que viene a se estableció que era una entidad para que esa representación se la dieran abogados que fueran asalariados para aliviar el asunto los abogados de oficio. Asistencia legal no puede ver todos los casos porque existen muchas situaciones donde hay defensas encontradas. Por ejemplo, van 3 personas en un vehículo de motor, son detenidas y se les imputa la posesión de un arma de fuego o sustancias controladas. Le van a imputar esa posesión a las 3 personas que están en el vehículo de motor. Y entonces, pues el mismo abogado no puede defenderlo a los 3, porque entonces la defensa de uno es que no sabía lo que tenía el otro, o que eso era del otro. Entonces, en ese caso, pues cuando eso se da, asistencia legal defiende a uno y los otros 2, pues no se pueden defender. Nosotros somos un bufete. Y en ese sentido, pues no podemos tener abogados del mismo bufete defendiendo posiciones encontradas. Claro. Y entonces por eso no hemos logrado erradicar que no haya abogados de oficio en Puerto Rico, aunque tenemos una iniciativa que estamos trabajando desde hace algún tiempo para tratar de crear un panel para que abogados de práctica privada puedan atender casos cuando nosotros no los podemos ver y que ese abogado de práctica privada se le pague. Esa idea de asistencia legal la está impulsando hace tiempo. Pero el problema es cómo convencemos al gobierno que suelte el dinero. Claro. Porque eso ocurre. Así que esa es la función básica de asistencia legal. Cuando yo era abogado de asistencia legal, pues los calendarios de trabajo eran pesadísimos. Hay una etapa, el procedimiento criminal tiene varias etapas básicas. La primera es una vista de causa probable para el arresto, que es eso mismo, determinar si una debe ser arrestada o no. Si el delito es grave, los delitos son graves y menos graves. Eso va a depender de la pena. Si la pena del delito, ya sea en el Código Penal o en la ley especial, dice que sobrepasa los 6 meses, es un delito grave. Si es de menos, un delito menos grave. Como regla general, la asistencia legal no atiende delitos menos graves, aunque últimamente hemos estado incursionando en esa área también, porque ahí pues ahí va mucha gente que se le asignan abogados de oficio, y en la medida que podamos, nosotros estamos entrando eso ha sido bajo mi presidencia. Hemos entrado a ver delitos menos graves para tratar también de ver cómo aliviamos la carga del abogado de oficio en casos menos graves. Pero la mayoría de los casos que ve asistencia legal son casos graves. Entonces, los casos graves, pues hay una vista preliminar para acusar. Hay 2 vistas en los casos graves. Una que es la del arresto y la otra que va a determinar causa probable para acusar. De encontrarse causa, se da un acto de lectura de acusación, eventualmente un juicio y una sentencia. La sentencia no necesariamente es que uno fue hallado culpable. La sentencia puede ser que se ordene el archivo del caso, claro. El jurado absolvió, pues el juez ahora viene y decreta el archivo que no necesariamente las sentencias son trágicas en ese sentido. Y entonces, pues, nosotros pues estamos en todas esas etapas. Principalmente tomamos los casos a partir de vista preliminar. Cuando yo llegué a la Sociedad para Asistencia Legal, pues a mí, como yo tenía experiencia, alguna experiencia de litigio, bajo los estándares de aquella época, pues me mandaron inmediatamente por una sala de vistas preliminares. Y yo era responsable de todos los casos que tenía asistencia legal en esa sala. Yo en menos de un mes, me acuerdo, porque las perdí todas, había atendido 100 vistas preliminares. Y eso fue una gran experiencia en mi vida, porque yo dije,
más nunca voy a llevar estadística más nunca voy a llevar estadística de casos ganos y perdidos. Y cuando dejé de llevar esa estadística, como a la semana gané un caso de violación y salí en la prensa y todo. En la época que todo dependía de prensa escrita, porque la mayoría de los casos eran malos. El vocero. Eran malos, eso es correcto, el vocero de aquella época. Y entonces era de corte más de tribunales, no como el de ahora. Y entonces, pues, eso representa el volumen de casos que uno manejaba. Por eso digo que las experiencias han sido intensas, porque dirigir esta junta en un bufete de tanto prestigio, de tanta historia y de tanta importancia en el país, pues es intenso. Y cuando fui abogado de sala, pues más intenso todavía, pues ya te acabo de dar un ejemplo. La carga de trabajo que nosotros teníamos en aquel momento, el caseload, cuando íbamos para juicio, eran de cientos de casos, 300, 400 casos, es una barbaridad. Eso yo le cuento eso a los abogados de ahora, y dicen, pero ¿cómo va a ser? Yo, que así era como funcionaba eso. Hay mal pago. Y en aquella época los abogados de asistencia legal estaban mal pagos, porque entonces se veía como un lugar para tú tomar la experiencia y después arrancar para otro lado. Entonces muchas personas se iban para bufetes o solicitaban para fiscales, para jueces o montaban oficinas, y en eso pues cuando yo entré a la sociedad a principios de los 90, el promedio de un abogado allí que eran como 2 años. Eso era lo que duraba un abogado allí casi siempre. Estuve en la oficina de Bayamón, precisamente porque mi mamá era fiscal en San Juan. A mí me mandaron para Bayamón para no tener que... Para evitar conflictos. Y por los problemas que me pueda traer esto con los compañeros pasados, presentes y futuros, pues tuve la suerte de caer en la mejor oficina que teníamos en aquel momento, porque era una región judicial muy grande, y todavía lo sigue siendo. Esa sigue siendo la región judicial más grande de Puerto Rico. De hecho, la oficina más grande que tiene asistencia legal ahora mismo es esa, no es San Juan. Pero en aquella época era San Juan y no éramos nosotros seríamos como la segunda oficina en tamaño. Y entonces nosotros manejábamos más casos. El tribunal las salas de lo criminal de Bayamón manejaban más casos que el mismo tribunal en San Juan, porque es una región que cubre como 10 o 12 municipios, yo ni me acuerdo cuántos son. Y entonces, pues, era un trabajo bien intenso para nosotros. Pero el ser humano se acostumbra a todo. Había unos buenos compañeros que llevaban más tiempo que yo allí, que nos ayudábamos de parte y parte. Pero cuando yo llegué a esa oficina, todos los meses renunciaba a alguien. Porque eso, así era como funcionaba el asunto. Hoy día, pues hay estabilidad. A través de los años, los salarios han ido mejorando. El volumen de casos ha bajado, porque eso también tenía que ocurrir. El volumen de casos por abogado, me refiero. Y pues contratando más personal, tratando más gente. Hoy día la oficina de Bayamón tiene 20 abogados unionados. Nuestros abogados están unionados. Eso es otra cosa y también. 2 abogados, tiene 20 abogados, cerca de 20 abogados unionados y 2 abogados gerenciales, supervisores. Y es nuestra oficina más grande. Cuando yo estaba éramos 12. Entonces, por eso que te digo que el volumen de casos baja en la medida que tú contratas más personas. Y entonces, pues, fueron tiempos bien intensos, pero de muchas satisfacciones, porque la gente dice, ¿cómo tú puedes defender a alguien que es culpable? Bueno, primero es que no todas las personas que son acusadas son culpables. Eso es básico. Eso es para empezar. Segundo, nosotros defendemos allí gente inocente. Los defendía yo, los defiendo en mi práctica privada, los defendía en asistencia legal y los defienden los abogados de asistencia legal ahora. Y si tú defiendes a alguien que por alguna razón se entiende que cometió el delito, también hay que velar unas cosas. Primero, que no se le violen los derechos, que haya debido proceso de ley, que el castigo no sea desproporcionado, y creemos en la rehabilitación y en la protección de los derechos humanos de los seres humanos. Y en ese sentido, pues eso también son unos motivantes para uno ver los casos. Entonces, vamos a hablar un poco de la población que ustedes atienden. ¿Cuál es esa población? ¿Cuál es el perfil de los clientes que ustedes atienden? Nuestros clientes vienen de
de un perfil socioeconómico bajo, de pobres ingresos, o sea, indigentes, poca escolaridad, problemas de adicción, problemas de salud mental, de sectores escolares, mucho retraso social, personas que pues no han tenido las oportunidades que tenemos otros. En una sociedad que tú tienes que comprar la calidad de vida, pues la calidad de vida se puede comprar de varias formas, ¿verdad? Como con las personas que trabajamos como nosotros, personas que estudian y se fajan, y otras personas que el sistema no les ha dado tantas oportunidades y que pues también pues necesitan una calidad de vida. O sea, eso no es que yo justifique la delincuencia, porque yo estoy en contra de la delincuencia. O sea, yo vivo en este país también y yo quisiera que el crimen se acabara, pero hay que saber entender el fenómeno de la criminalidad más allá de las penas altas, y pensar que tú tienes penas altas y la violación de derechos, que es lo que nos han hecho creer, sobre todo en años recientes. En Puerto Rico existe crimen porque la gente tiene derechos. Los derechos no son para los delincuentes, los derechos son para todo el mundo. Claro. Porque tú tienes una persona que se tiene que buscar $300 o $400 diarios para metérselos para saciar un vicio, pues los va a buscar, a la buena o a la mala. O sea que la mayoría de los clientes de ustedes son adictos a droga. Un porcentaje sustancial son adictos, mucho, como te dije, mucho del sector escolar. Tú tienes que ver que si una persona no termina ni siquiera escuela superior, pues está en riesgo de caer en las garras del crimen. Si una persona tiene condiciones de salud mental, que porque su familia no tenía el dinero para darle el tratamiento, pues las condiciones se agravan, pues muchas veces eso también termina en crimen. No estoy diciendo que todas las personas con condiciones mentales cometan crimen, eso no es lo que quiero decir, pero sí estoy diciendo que hay personas pues, que cometen delitos, son utilizados por otros, ¿no? para cometer delitos. En la medida que no se atiendan unos problemas sociales que son más dramáticos, pues el crimen va a existir. Eso siempre va a existir, a menos que se establezcan otras políticas que no sean mano dura o ese tipo de cosas, porque ya eso se ha demostrado que ha fracasado. O sea, si yo tengo que comprar medicamento para un familiar mío que se está muriendo y no tengo dinero, pues yo buscaré la manera de conseguirlo, a la buena o a la mala, de la forma que sea, o me lo regala alguien que lo consiguió de otra forma. O sea, eso es complejo. O sea, uno venir y decir vamos a combatir el crimen, vamos a ponerle pena de muerte a todos los delitos, y el crimen no va a bajar si no atiende los problemas sociales. Necesitas un sistema de salud adecuado, atender la salud mental, un sistema de educación adecuado, sí, pues también que no hayan castigos desproporcionados, y sobre todo trabajar un sistema de corrección que rehabilite a la gente, porque si tú entras a una institución y vas a ir peor de cómo llegaste, o la institución, que eso también se da, es lo que te da alguna estructura en tu vida, porque cuando sales a la calle tus condiciones son tan malas. Exacto. La gente así que prefiere estar... Es la única estructura que has conocido en su vida, por falta de escuela, falta de padres, falta de modelaje también. Pero ¿y el sistema en Puerto Rico castiga el crimen o la pobreza? Eso es una excelente pregunta. Tienes que ver, no sé los números, pero la gente que está en la cárcel son gente pobre. Porque la gente, te pregunto porque, por ejemplo, se me viene la imagen de, por ejemplo, el exsecretario Somoza, que aparece, que lo arrestaron recientemente regateando hasta con un menor de edad, con su hijo, en ese momento, y aparece un día a su vista preliminar con una batería de 6 abogados. Entonces la gente, mucha gente se indignó por esa presencia. O sea, que el sistema funciona así,
o de la forma en que opera el sistema es corrupta o está corrompido o hay una desviación en el sistema. El sistema, uno de los peores problemas que puede tener un sistema de justicia es que no sea consistente en la aplicación de las normas y que las normas para unas personas sean de una manera o sean de otra. Lamentablemente en Puerto Rico se da eso en el sistema de justicia y lo que no es el sistema de justicia también. O sea, donde yo estaba en un sitio que no voy a decir dónde fue, me dijeron no puede entrar, y yo, pero ¿por qué no? Porque ya se acabó la entrada a tal lugar. Y yo digo, ¿por qué sigue entrando otra gente? Pues se me aplicó la norma a mí para dejar pasar a los panas. Pues eso representa mucho de un sistema corrupto. La corrupción es más sencilla de lo que la gente se cree. Exacto, por eso la corrupción no es un elemento complicado, no es un evento complicado ni lejano tampoco. Cuando uno piensa en corrupción, tú piensas en alguien que se robó 20 millones de dólares. Eso, claro, exactamente. Obviamente es una persona corrupta, pero es más complejo que eso, en ese sentido. Entonces, si el sistema va a tratar a una gente de una manera y a otra de otra, por condición social, pues en ese sentido pues el sistema está corrompido. Nuestros abogados son buenos y nosotros tenemos abogados que pueden competir con cualquier batería de abogados como lo que tú acabas de mencionar. El problema es la clientela que uno maneja, porque en la medida que nuestra clientela no ha tenido oportunidades, pues realmente muchas veces tú tienes unos casos que son bien difíciles de ganar. Tú tienes unos casos que son bien cuesta arriba, en el sentido de que pues tu cliente, a lo mejor tú logras negociar que un delito que no cualifica para probatoria dentro de una negociación, una alegación preacordada, que eso se estila en Puerto Rico y en los Estados Unidos y en las Cortes Federales también. Yo voy a las Cortes Federales también. Pues tú consigues negociar con un caso que no tiene probatoria, se le concede probatoria a la persona porque es primer ofensor, pero si tu cliente viene de un ambiente social que va a poder cumplirla, pues no vas a tener problemas. Pero si tu cliente viene de un ambiente donde lo vas a regresar de donde salió, y donde salió en un lugar que no hay oportunidad, claro, y volvemos a que no hay escuela, que no hay trabajo, que a lo mejor lo que consigue un trabajo en mano a las 4 de la mañana, pues va a reincidir, va a tener problemas en el cumplimiento de esa probatoria. Entonces la gente dice, bueno, pues fíjate, pero mira, el cliente de asistencia legal entra y sale de la cárcel varias veces. Fulano de tal, pues cuando lo defendió esta batería de abogados, pues se logró salvar. Sí, sin menospreciar los trabajos de las baterías de abogados. Nosotros tenemos buena batería de abogados también. Es las oportunidades que tiene un cliente para rehabilitarse. Obviamente, pues, como te dije, eso es parte de la calidad de vida que tú compras. Porque no es lo mismo una persona que tenga universidad, que tenga un buen trabajo, que una persona que no finalizó la escuela superior y no tenga trabajo. Claro. Ese es el problema. Y el sistema, de la forma en que está estructurado también, lo que promueve, a veces yo pienso que lo que promueve es el castigo excesivo también, muchas veces. O sea, que no da la oportunidad de rehabilitar porque no da esperanza de rehabilitación. En Estados Unidos hay toda una literatura sobre el mass incarceration, la encarcelación en masa, y tú tener la gente almacenada en las prisiones. Exacto, eso se convierte en almacenes de gente. Sí, y no, sin ningún tipo de oportunidad para tú rehabilitarte o para hacer algo con tu vida. Y alimentado también por el sistema privatizado de cárceles que hay. Sí, porque en Estados Unidos hay mucha privatización de cárceles y en Puerto Rico hay sistemas que aunque pertenezcan al Estado están privatizados. Aquí hay dos sistemas, ¿no? Dos sistemas carcelarios, como hay dos sistemas de educación, como hay dos sistemas tú tienes dos sistemas de salud. Cosas que tradicionalmente hacían los confinados, que bonificaban inclusive por trabajar en la cocina, por trabajar en la enfermería, por hacer trabajo de mantenimiento. Por otro, eso está privatizado. La comida, cuando te diga trabajar, no es servir bandeja, era cocinar,
inclusive hasta aprender un oficio en ese sentido. La comida en las cárceles, todo eso está privatizado. O sea, inclusive cuando tú vas a visitar a un confinado y le quieres comprar algo, tienes que coger de las maquinitas que hay allí, a los precios que hay allí. Hay que comprar muchas cosas que aún en la cárcel también hace falta dinero. Hay que comprar muchas cosas para que tu familiar que esté confinado pues no la pase tan mal, porque realmente la cárcel es un castigo, pero tampoco tiene que ser una tortura. Inclusive las constituciones lo dicen, tanto la de Estados Unidos como la de Puerto Rico. No existirán torturas ni castigos crueles e inusitados. Yo estuve en la cárcel de las Cucharas poco antes del huracán. Me acuerdo que hice un programa de radio sobre eso y me criticaron, porque siempre te critica sin saber, porque allí el aire acondicionado estaba dañado. Y yo que entré y sabía que me podía ir, yo me desesperé, pues, que yo era un infierno. Entonces dice, ¿y por qué los presos tienen que tener aire acondicionado? Esa cárcel se diseñó así. Se diseñó así. ¿Entiendes? Porque si como la cárcel americana. Pues como una cárcel igualito que los Estados Unidos, porque esos son los modelos que se están siguiendo aquí. Entonces, si hubieses diseñado esa cárcel de otra manera, con unos espacios más abiertos, con ventilación cruzada, pues yo no estaría quejándome que los presos no tienen aire. Pero si tú estás en una cárcel que no tiene ventana, que lo que tiene es un cristal que ni siquiera se puede abrir, como el centro de detención de acá de Guaynabo, entonces tú tienes eso, pues si no hay aire acondicionado allí no hay quien esté, porque no circula el aire, y eso promueve enfermedades, un sinnúmero de cosas. Pues mire, porque usted esté preso no quiere decir que usted tiene que estar trancado por tiempo indefinido sin aire, porque eso es un castigo cruel e inusitado, que lo prohíben las constituciones, porque el castigo se supone que sea para rehabilitar, para proteger a la sociedad, no para maltratar a las personas. Y eso es gran parte del problema que ocurre. Las cárceles en Puerto Rico pues están llenas de personas de escasos recursos indigentes. Esa es nuestra clientela. Cuando hubo la situación de la fianza, hace ya 5 o 6 años atrás, Asistencia Legal hizo una campaña por mantener el derecho a la fianza. Y entre las cosas que se planteó en aquel momento era que el 93% de nuestros clientes no tenían dinero para fiarse. O sea, que estaban encerrados. O sea, que en ese sentido no podías decir que porque la gente tiene un derecho a la fianza existe el crimen. Porque esa es la otra manera como nos atacan a veces. Es que tampoco la fianza es un castigo. Se supone que no está diseñada para que sea un castigo. La fianza es una garantía de que uno va a comparecer a los procedimientos. No tiene nada que ver si usted es culpable o inocente. Por decir un caso y no por utilizarlo para hacerle daño, sino un caso de conocimiento público. Cuando acusaron al señor Pablo Casellas, le pusieron una fianza de $4 millones. Que Pablo Casellas no era cliente nuestro, pero yo entiendo que es una fianza excesiva. Eso fue una fianza para dejarlo encerrado. ¿Por qué? Excesiva, porque es que pues, después salió culpable, pero cuando la fianza se impone todavía no había sido hallado culpable y la familia de él consiguió el dinero y lo fiaron. Una vez fue sentenciado y le impusieron la sentencia que creo que fueron como 107, 109 años de cárcel, a él se le devolvió el dinero. ¿Por qué? Porque la fianza era para garantizar que él iba a ir. Y no, la comparecencia grande. Exacto, a los que lo fiaron, creo que fue el papá. Para descanso, lo conocí, postulé ante él, era una persona era un juez que siempre trataba a uno con respeto, y lo recuerdo con cariño por eso. Se le devolvió el dinero. Entonces, eso es parte del discurso de que como la gente tiene derecho, pues vamos a quitarle los derechos. Entonces, eso va lo que estaba preguntándome originalmente, de la encarcelación en masa. Ahora en Puerto Rico hay una tendencia a federalizar delitos que de ordinario se veían a nivel estatal para mandar a la gente a la federal para que allá no le den fianza. Y lo que no se dice aquí es que en Estados Unidos eso se critica. Ahora mismo Estados Unidos es el país del mundo con mayor cantidad de población encarcelada. Más que China, más que Rusia. Y de todos los sistemas, no tiene que llover estadísticas, sí. A lo mejor si ahora bajó, pues tenemos que estar ahí entre los primeros 3 finalistas.
Pero dentro de los sistemas penitenciarios que hay en Estados Unidos, porque están los estatales, los del condado, los municipales, el sistema penitenciario más grande es el federal. Tiene como 2 millones de presos. Sí, sí, sí. Pero Todavía. ¿qué intereses hay ahí? Que hasta el presidente Obama se quejó de eso. El presidente Obama era abogado. Es abogado. Hasta el presidente Obama se quejó de eso y no pudo hacer nada. Bueno, hay una industria carcelaria, o sea, hay una industria carcelaria detrás de todo eso. O sea, hay mucha gente haciendo mucho dinero con la encarcelación de gente, de minorías especialmente. Sobre todo de minorías en Estados Unidos es un problema. Obama trató de hacer unas campañas y se hicieron algunas iniciativas, sobre todo con crímenes no violentos y crímenes de posesión de drogas y ese tipo de cosas. Se hicieron algún cierto tipo de enmiendas y de iniciativas para tratar de sacar a alguna gente, porque también eso es otra cosa. O sea, la adicción es una enfermedad, o sea, eso no se cura con cárcel, y menos en los sistemas como pasa en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y hago la salvedad de Estados Unidos, porque la gente se cree que en Estados Unidos las cárceles son hoteles y que a nivel federal las cárceles son hoteles. Hay cárceles hoteles para alguna gente. No, hay una cárcel en Alabama. Pero ahí no hay que cogieron vendiendo drogas aquí en la esquina de la calle. Claro. O sea, una cárcel federal que es igual o peor que las que hay aquí. Y en ese orden de las cosas, pues si tú tienes un problema de adicción, ese problema se debería tratar. Y ver al adicto como una persona que necesita ayuda. Porque encerrarlo en una cárcel, yo he tenido clientes, y los tuve cuando yo era abogado de asistencia legal, principalmente, que entraron con algún vicio de droga menor, como marihuana, o de vez en cuando unos usos de cocaína, y cuando salen después de 10 años en una institución, tienen un vicio de heroína descontrolado y lo cogieron en la misma institución. Y yo he defendido gente así, no te puedo decir los nombres, obviamente, pero yo he defendido que gente nunca así, habían utilizado que lo fuera. aprendieron a utilizar en la cárcel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces tú almacenas a la gente allí por un tiempo para ver si eso, pues, ahí la persona, pues, ocurre un milagro y deja de ser como es, pero se nos olvida que la función de una cárcel es rehabilitar a las personas. ¿Cuáles son las políticas en Puerto Rico que promueven el mass incarceration, esa encarcelación masiva de gente? El Código Penal del 2012 lo que hizo fue subir las penas. Exactamente. Y las leyes especiales. Cuando digo leyes especiales me refiero, en el Código Penal están la mayoría de los delitos, pero no todos los delitos están en el Código Penal. Hay leyes especiales como la ley de armas, la ley de violencia doméstica, la ley de propiedad vehicular, la ley de sustancias controladas, que también establece unos delitos y son fuertes. O sea, en Puerto Rico, teóricamente, la posesión de un cigarrillo de marihuana puede tener de 2 a 5 años de cárcel, teóricamente. Eso es a discreción del juez. Teóricamente, sí, eso va a depender de las circunstancias que haya. En la vida real, pues un buen abogado pues trata de evitar esas cosas, pero en teoría está así. Una distribución de sustancias controladas tiene un mínimo de 10 años de cárcel sin derecho a probatoria. Y entonces, claro, hay distribuciones y hay distribuciones. Claro. Porque una cosa es que me cojan con una lancha con un cargamento de $20 millones, y otra cosa es que me vean a mí vender una bolsita de marihuana por $2 o $3. Pero la ley no te distingue entre una cosa y otra. No hay distinción. Eso uno tiene que pelearlo. Y ahí es donde los abogados se ganan los chavos, tanto los privados como los de asistencia legal, cuando hay que pelear ese tipo de cosas. Y entonces, pues las políticas van, por ejemplo, nuestra ley de armas, una de las leyes más severas, inclusive más severa que la ley federal, la ley de armas de Puerto Rico. La ley de armas de Puerto Rico, el uso de un arma de fuego no tiene probatoria, no tiene bonificaciones, no tiene libertad bajo palabra. Yo tuve un cliente que le hizo unas ventas a un agente encubierto. Hizo 3 ventas, eso fue reciente, práctica privada. Hizo 3 ventas de un agente encubierto de unas armas de fuego. Eso se tiene que castigar. Yo no estoy diciendo que eso esté bien,
se exponía a 170 años de cárcel. Wow. Eso en la federal, yo he tenido casos similares, los he negociado para 48 meses, 60 meses, en la federal se habla de meses, porque la ley allá lo dice así. Claro. Así que, o sea, yo he tenido... Vive de meame. Yo he tenido esos casos de allá, los he negociado, declarándolo culpable por 4 o 5 años. Acá eran 170 años. Entonces, ¿qué pasa? Eso desde el punto de vista, y ahora te hablo como profesor, las teorías modernas, lo que se está moviendo Europa, bueno, es más avanzado en muchas cosas, es que las sentencias no deben pasar de 30 años. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, porque tú tienes que, para tú rehabilitar a alguien, tú tienes que darle alguna opción de que algún día va a salir. ¿De una esperanza de algo? Pero si tú coges una persona, un chamaquito, y a los 18 años le dijiste que va a tener 500 años de presidio, pues hace en Puerto Rico. Tres perpetuas más 50 años. Cuando tú tienes eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, después, pues esa persona no tiene ninguna motivación. Y hay personas que, pues, que al pasar el tiempo, yo conozco confinados que se han rehabilitado, que son muy articulados, que terminaron la escuela estando confinados. Y entonces ese es el problema, que terminaron la escuela superior y ya el sistema no les da nada más. Porque entonces no hay una oportunidad de estudiar a la universidad, no hay una oportunidad de hacer otras cosas. Una carrera vocacional. Seguro, entonces no hay oportunidad. Entonces yo sé de personas que yo he conocido confinados que nunca van a salir, que realmente si tú ves lo que eran hace 30 años a lo que son ahora, pues ahora una persona que quizá la sociedad le da una oportunidad para rehacer su vida, pero no lo hay porque las sentencias son muy largas. Puerto Rico tiene sentencias exageradamente largas y eso viene de Estados Unidos también. O sea, en Estados Unidos ese tipo de cosas ocurre. Por crímenes, hay personas, por ejemplo, que por una segunda acusación, tercera acusación de un caso de sustancias controladas, que debe tener un castigo. En la federal lo sentencian a life imprisonment y life es life, ¿sabes? Claro. Un career offender y el life es life. Ya tú sentencias a una persona a los 20 y pico, 30 y pico de años bajito, una sentencia así, sin haber crímenes violentos por el medio. O sea, no estamos hablando, quizás una cosa, pues el pensamiento después que una cosa puede llevar a la otra, pero sin haber crímenes violentos. Entonces, cuando tú te pones a ver qué es Estados Unidos, te pones a ver que ya yo no sé, ya a mí se me fue la cuenta de cuántas masacres van este año. Una por día. ¿Sabes? Casi. Con esas leyes tan fuertes, ¿qué han conseguido con eso? Pues nada. Porque hay que trabajar los problemas sociales que causan el crimen. Y no se hace. Claro, o la visión de adaptarse a ello, que es lo que se plantea cuando se dice vamos a poner un tipo armado en cada sinagoga, en cada iglesia, ¿sabes? Que el extremo también de la locura. Eso es otro tema. Cuando tú tienes un presidente que habla un discurso de odio, pues tú no puedes esperar Claro. que la sociedad actúe muy civilizadamente. Claro, de manera racional. Tú traíste también el tema de la federalización de los crímenes en Puerto Rico. ¿Eso no atenta contra el acceso a la justicia de los acusados? Esto es una opinión mía, esto no es como presidente de asistencia legal. Yo creo que un sistema que a ti te juzga en otro idioma, con otras reglas de juego, pues no crea un buen acceso a la justicia, porque no es lo mismo tú escuchar a un traductor, lo que se hace aquí, las personas que no saben inglés, en la Corte Federal, no es lo mismo escuchar a un traductor hablando que tú estar ahí escuchando, viendo las personas. La Constitución dice que tú tienes que ser juzgado por tus pares cuando tú quieres un jurado. Realmente en Puerto Rico, ¿qué por ciento de la población habla inglés? O sea, es un por ciento bajo. Aquí la gente tiene mucha fantasía, que esto es un país bilingüe, eso son embustes. Y hasta gente que se las echa que son bilingües. Yo que tuve, porque mis padres lo quisieron así y se lo agradezco. Yo que tuve la oportunidad de estudiar un colegio bilingüe cuando era niño. No eres bilingüe todavía. Entonces yo escucho. No, mira, si nos desviamos un poco del tema en cuanto a eso, a mí en la escuela nunca me exigieron tener un acento. Mi primera maestra de inglés
no me acuerdo el nombre ahora, usaba el apellido del esposo, era Nancy Santini, en esa escuela bilingüe, pero ella era irlandesa, y entonces decía, hable bien y que lo entiendan, y usted se hace entender. Eso es lo que tú tienes que hacer, o sea, pero no te pongas a imitar acento, porque tú eres puertorriqueño, porque como los puertorriqueños. Yo escucho a esta gente a veces con estas pronunciaciones tratando de copiar el acento de Hollywood, si es que eso es un acento americano. Dicen unos disparates brutales. Y yo me he visto, porque una cosa es tú ser bilingüe, otra cosa es tú ser inglés tu primer idioma. Yo que soy abogado, yo me he visto diciendo disparates a veces. Yo diciendo, lo digo candidamente, tuve un caso una vez en la federal que estábamos hablando sobre una cicatriz en la frente de una persona. Y yo cuando estoy jugando el testigo le dije en inglés, y usted dijo, le dije, it was in the front of the head, the front of the face. Y entonces después viré y dije, forehead. Pero se fue así en el calor del momento. Y entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues todo, en Puerto Rico la gente no es bilingüe nada. Entonces, si tú tienes un jurado donde el requisito es supuestamente saber inglés, hay dos problemas. O gente que se te cuela que no sabe inglés y no entiende por estar ahí. O si asumimos que todo el que está ahí sabe inglés, pues tú estás sacando de un % pequeño de la población. Ese jurado no es representativo, no es un jurado de tus pares. Claro, porque inclusive en Estados Unidos, porque aquí no ha pasado, en Estados Unidos se han escrito artículos de revistas jurídicas hablando sobre Puerto Rico, diciendo que el jurado no es representativo, por la cuestión del inglés. Por eso los federales quieren estar aquí. ¿Por qué no hacen los procedimientos en español? Si todo el mundo aquí, la mayoría de los fiscales federales son puertorriqueños. Los fiscales federales americanos que yo conozco hablan español, todos un español perfecto. Conozco magistrados federales que son americanos y hablan un español perfecto. Los jueces federales en su totalidad son puertorriqueños, o sea, los de aquí. Entonces, los abogados son puertorriqueños, los acusados hablan español. Estamos hablando inglés entre nosotros mismos. Yo sé, a mí me cuesta mucho trabajo hablar inglés entre personas que su idioma original es el español. Uno lo ve, no se mira, tú sabes, de qué necesidad hay de esto. Así que eso trae un problema. Lo otro es que el sistema federal, al ser un sistema de castigos desproporcionados, al igual que el de Puerto Rico, pero aquí hay más oportunidades de entrar en cierto tipo de negociaciones con primeros ofensores, que tú puedas buscar una rehabilitación adecuada para que no se pudra en la cárcel. Allá pues hay un sistema de guías donde tú abres un libro y dependiendo de lo que se diga, tú haces una intersección como si estuvieras jugando cerito, la historial penal versus el nivel del delito. Pues mira, esto dio 120 meses, pues esto dio 260 meses, y eso es lo que hay para ti. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el libro. Entonces no se puede bajar, y los jueces tienen poca discreción para bajar eso también. Es un sistema mucho más punitivo, el sistema federal. Aquí en Puerto Rico nos estamos copiando, pero todavía no hemos llegado a ese nivel. Quizás hemos llegado a ese nivel en la ley de armas y en una que otra cosa, pero todavía en Puerto Rico hay algunas flexibilidades para tú poder atemperar un poco la pena a los hechos particulares de tu caso y tratar de buscar la rehabilitación de las personas. Allá no, allá eso es bien difícil. ¿Eso qué pasa? Tú ya no ves las redadas que se hacían antes, las grandes redadas que hacía la policía de Puerto Rico combatiendo el narcotráfico. Eso ya tú no lo ves, esos casos ya yo no los veo en los tribunales aquí. Eso lo llevan para federal. Porque allí, aunque seas primer ofensor, se aseguran de que te van a guardar. Te van a meter muchos años. Acá un primer ofensor, pues tú puedes trabajarlo dependiendo de las circunstancias particulares, ¿verdad? Pero tú puedes tratar de trabajarlo mejor. Entonces, otra de las razones por las que se llevan los casos para allá es para no darle fianza a la gente en cierto tipo de casos. Para tratar de limitar otra vez la obsesión con el derecho aparte a la fianza. Que aquí también, no sé, hay un problema con eso. Las reglas de procedimiento criminal también han sido enmendadas. El pueblo vota en un referéndum diciendo que hay que mantener el derecho a la fianza.
votamos en el 94 y el porciento a favor de mantener la fianza en el 2012 fue mayor que en el 94. Pues después de eso se presentó legislación en ese mismo 2012 limitando el derecho a la fianza. Sí, eso sí. Esa fue la respuesta a la opinión del pueblo, al mandato del pueblo. Entonces ahora, pues tú vas de cualquier cosa. Yo tuve un cliente en práctica privada hace 3 o 4 años que le imputaron un fraude. Él vivía en Florida. Cuando le imputaron el fraude, le imputaron un fraude en Puerto Rico, él vivía en Florida. Cuando se sabe que lo están investigando, él viene a Puerto Rico a entregarse, a dar cara. Le ponen $10 millones de fianza. Dice, pero ven acá, ¿dónde está mi fianza? Pues ahí la tiene. O sea, es pro forma, ¿entiendes? Porque ¿quién rayo tiene $10 millones en una fianza? Después la logramos rebajar y logramos hacer unas cosas, lo logramos sacar, me cogí como mes y medio sacarlo. Y eventualmente hubo unas restituciones de una cosa, se llegaron unos acuerdos y se le dio una probatoria. Pero de que se le negó, porque tenía el dinero para pagar un abogado que se encargara de eso. Claro. Y dinero para eventualmente fiarse, porque ahí volvemos a asistencia legal. A veces tú le dices al cliente, bueno, ¿cuánto tú tienes para fiarte? Nada. ¿Entiendes? Que ahí que viene la diferencia. Sí. Yo recuerdo una vez, volviendo a la asistencia legal antiguo, esto hace como 30 años atrás, yo tuve un cliente que lo acusaron de que se había apropiado de 6 piñas. Piña, la fruta. 6 piñas. 6 piñas de unas fincas que estaban abandonadas, que eran del gobierno. Por allá por la número 2. Toda baja, toda alta, por esa zona. Entonces lo acusaron bajo el código del 74. El código penal del 74 estuvo vigente. Eso no fue en el 74. En el 74 yo un nene chiquito y soñaba con ser abogado. Pero en el código del 74 estuvo vigente hasta el 2004. Y cuando yo fui abogado de asistencia legal, pues ese era el código que existía. Me acusaron de un artículo del Código Penal que era el 166A, que era apropiación de fondos públicos. Y eso no tenía probatoria. Tenía mínimo, creo que eran 8 años de cárcel por las 6 piñas. O sea, porque las 6 piñas eran del gobierno. Cuando las personas llevan y era un deambulante en la calle. Entonces, cuando el juez, en la vista de causa probable para el arresto, que yo no estaba, pero yo vi los papeles, vi la denuncia, le puso una fianza como de $100. Y como no los tuvo, se quedó adentro. Como no tenía, era deambulante. Claro, no lo iba a tener. Lo que te estaba diciendo ahorita, que la clientela de asistencia legal, en ese sentido, pues tiene unas limitaciones en consideración al cliente que tiene recursos económicos. Y yo recuerdo que ese caso pasó por la vista preliminar y el caso prosperó. A mí me tocó para juicio 6 piñas. Tipo ya 3 meses preso por 6 piñas. Por 6 piñas, wow. Y claro, ahí pues se dio una dinámica donde eventualmente pues se rebajaron los cargos. Cuando yo se lo declaré culpable, entonces el juez le echó, eso fue parte de la negociación, 3 meses y salió ese mismo día. Bueno, era tiempo cumplido. Y no tenía los $100 para fiarse. Pero ese es el tipo de cosas que se da aquí. Ahora mismo, a Tito Kayak lo tienen acusado en Ponce, porque le están imputando que se robó una llave. Una llave como la llave con la que tú abres tu casa o la llave del carro. Están diciendo que se apropió una llave y que esa llave era un cuartel. No me gusta hablar de cosas que no son casos míos, pero como eso ha salido en prensa, de una llave de no sé si era del cuartel o si era de una planta eléctrica que era del cuartel. Entonces lo acusaron de eso y va para juicio ahora por delito grave de apropiación Yo defendí a unos muchachos en una escuela pública hace un par de años atrás que estaban jugando baloncesto dentro del salón. Cosas de chamaco, tú sabes, se supone que no se haga. Pues mira, ¿qué hacen en un colegio con eso? Pues lo regañan y lo sacan y le quitan la bola. Claro. Porque jugando baloncesto con la bola, tiraron y rompieron una bombilla. Pues lo acusaron de destrucción de propiedad pública por una escuela pública. Pues, obviamente. Lo arrestaron. Eso pasa en un colegio
pues te llevan a donde la directora, allí te regañan, llaman a tu familia, llaman a lo que sea, y tu papá paga la bombilla y se acabó. No, pues aquí lo metieron preso. Wow. Claro, y eventualmente lo logré sacar, pero lo sometieron a todo un proceso, aunque fue en el tribunal de menores, pero todo un proceso penal. El movimiento del Estado en contra de esta gente. Por una bombilla. Porque tampoco saben escoger sus luchas. O sea, el Estado aquí tampoco sabe escoger sus luchas. Hay que atender hay que manejar las leyes, ese código, flexibilizarlo de alguna forma. O sea, la forma en que atendemos el crimen hay que cambiarla radicalmente. Claro. Porque no... Valga Vidal logró hacer un proyecto de ley que es el PDLS 489, eso se aprobó en el 2017, estableciendo una ley de menores, una reforma juvenil más humana. Vamos a empezar con eso, y con los menores, donde se ve mucho abuso. Y en ese proyecto lo aprobaron los 3 partidos. Y ese proyecto lo aprobó el Senado. Y en una cosa que realmente se me hace muy difícil entender, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto que era totalmente contradictorio al del Senado. Entonces hubo unos senadores que votaron a favor de eso. Entonces tú tienes una legislatura aprobando 2 proyectos contradictorios. Eso es totalmente inverosímil. Eso viola toda la regla de la ciencia política, del derecho. Esto para explicárselo a los estudiantes es bien difícil, porque no tienen un fundamento de dónde empezar. Y entonces, en el Senado, el proyecto pasó, el de la Cámara pasó por la votación mínima, pero pasó. Le mandaron los 2 proyectos al gobernador y que para que el gobernador escogiera. Y entonces, el gobernador los vetó a ambos. Para hablar bien del Senado de Puerto Rico, porque tengo que decirlo, el Senado de Puerto Rico se fue por encima del veto del gobernador y aprobó el proyecto Valga Vidal, el 489. Es un proyecto que tiene mucho insumo de facultades de derecho, trabajadores sociales, psicólogos de la academia. De verdad, ese proyecto es una joya. Allí está. Desde el 2017. Allí está el proyecto ese. Wow. Y allí Dios quiera yo me equivoque, y ahí se va a quedar. Porque era un proyecto que hablaba, y estamos hablando de lo mismo, que era de menores. Pues mire, que cuando hay una situación en una escuela ¿por qué en los colegios los asuntos se resuelven? Cogen a un chamaco en un colegio con una bolsa de pasto, o se queda la galleta con otro, con pura bombilla, y ese asunto se resuelve allí, sin criminalizar al menor. ¿Y por qué el de escuela pública tiene que llamar a la policía para que se lo lleven y lo esposen? Pues lo llevan esposado y se lo lleven y no metan en un centro de detención juvenil o lo exigen en una celda, porque pues, le puedo traer lo mismo. Si es pobre, no va a aparecer un abogado allí enseguida. Claro. En lo que asistencia legal atiende casos de menores también. Hemos entrado en esa área. Pero ya cuando el caso de menor le llega asistencia legal, ya es la etapa posterior al arresto. Y muchas veces se ha logrado con efectividad, muchachos, que es por bobería. Yo recuerdo una vez, estando un compañero mío, encerraron al muchacho porque no aparecían los padres para llevárselo. Vamos a darlo a un centro de detención juvenil. Eso es una cárcel. Puedes ponerle todos los nombres que tú quieras. Wow. Eso es una cárcel. Y recuerdo que un abogado de asistencia legal que dijo, pues, entrégueme la custodia del joven amigo, a ver si yo encontré los papás. Y lo encontró. Lo encontró. Y, o sea que ese es el problema cuando tú tienes un sistema extremadamente punitivo, con unas estrategias fallidas para combatir el crimen. Sí, eso, y en esa estamos. Eso hay que cambiarlo de alguna manera. Antes de finalizar, me gustaría escuchar que nos dieras tu opinión de un caso que ha sido público, ¿no? Que obtuvo notoriedad recientemente. Fue la intervención, el arresto del licenciado Leo Aldrich mientras visitaba una escena, en medio de una escena,
de un crimen, es un caso que ahora va para juicio. ¿Qué ustedes piensan? ¿Cuál es la posición? Lo acusaron de obstrucción a la justicia. La posición de la Sociedad para la Asistencia Legal y la mía personal va a ser siempre pro derechos. Y me preocupa mucho que un abogado sea arrestado por su presencia en una escena de un alegado delito, porque me parece a mí que eso es el trabajo de los abogados criminalistas. Y yo no sé el detalle de qué prueba ellos podrán tener. Yo conozco al licenciado Aldrich bien, y me parece que es un tipo serio, la manera como trabaja sus casos. De hecho, él defendió a la nena que fue de los motivadores del proyecto 489 del Senado. Correcto. Y esa nena no le cobró un centavo. Él la defendió de gratis, y fue un trabajo muy intenso, y eso a mí me consta que fue así. Y es un abogado muy serio trabajando sus casos. He tenido casos con él en la Corte Federal también, lo he visto aquí en la Corte Estatal manejando los asuntos. A mí me preocupa mucho que se arreste un abogado por estar en una escena. Si ellos tendrán alguna prueba de que él hizo algo o dejó de hacer, pues realmente no sé, eso no es lo que ha trascendido. Lo que ha trascendido es que él fue allí, y que se alega, que es lo que se alega, porque yo no estaba allí tampoco, ni sé lo que pasaba en el juicio en su día, pero no deja de preocuparme que se arreste un abogado por estar en una escena. Se alega que Licky intervino con unos posibles testigos del Estado, del gobierno. Ciertamente el derecho a un abogado es un derecho de la persona sospechosa. El derecho de un sospechoso, cuando una persona es sospechosa, dicen los casos, cuando la investigación se centra sobre esa persona, es que la persona es sospechosa, y ahí es que entra el derecho al abogado. Pero eso es un elemento subjetivo de la persona. O sea, yo puedo estar siendo interrogado como un alegado testigo por la policía o la fiscalía, y me pueden estar llevando una línea de preguntas donde yo tengo todo el derecho a quedarme callado, porque eso es un derecho en la 5ª enmienda federal, artículo 2, sección 7 en Puerto Rico. Yo tengo todo el derecho a quedarme callado, y tengo derecho a consultar a un abogado. Entonces, que venga el Estado y arreste abogados que están en una escena porque no los querían allí, o sea, es bien peligroso. Yo creo que es un mal precedente. Eso nunca se había visto en la historia de Puerto Rico, que yo sepa. Nunca se había detenido un abogado. Mi profesor de evidencia, don Miguel Velázquez, que ya falleció, que eso fue una institución en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico por un fracatán de años, él decía, el derecho de la confidencialidad de un abogado es como el derecho que tú tienes con un sacerdote cuando te confiesa, ¿sabes? De la confesión. ¿Sabes? Eso decía, el abogado es una tumba, y tú tienes un derecho a tener una comunicación confidencial con ese abogado. Y a lo mejor a ti no te han dicho que eres sospechoso, pero te pueden estar llevando una línea de preguntas que te pueden provocar que tú te autoincrimines. Y tú, como digo ahorita, pues, subjetivamente tú piensas, espérate, yo tengo que consultar con alguien. Porque si él llegó allí, alguien tiene que haberlo llamado. O sea, la gente no llega, claro. La gente no llega así de momento. Porque cuando sale público el asunto de la escena, eso fue por la mañana, ya el incidente con Leo Aldrich se había desarrollado. O sea, que alguien tiene que haberlo llamado allí. Y aunque no lo hayan llamado, si un abogado llega a una escena y demuestra su disponibilidad para asesorar a la gente, eso yo creo que es un derecho sagrado. Me parece a mí, me preocupa mucho. Sin entrar en los méritos, si sale en el juicio otra cosa, pues yo no sé, pero es muy preocupante. Llevo 30 años de abogado y me crié entre abogados y nunca había escuchado una cosa así. Sería la primera vez. Eso es preocupante. Yo estoy de acuerdo con ese análisis. Bueno, licenciado, ¿algo más que quiera añadir? No, darte las gracias por haberme invitado, ansioso por venir aquí, espero que se repita. Claro que sí. Bueno, licenciado Jesús Rivera Delgado, gracias por estar en La Ventana. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera
en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.